Muy buenas, en este pequeño vídeo vamos a empezar a trabajar con el término de renta financiera, ¿de acuerdo? La renta, bueno, es importante tener controlado el interés simple y el interés compuesto, puesto que las rentas son una sucesión de capitales a lo largo de un periodo de tiempo en capitalización compuesta. Las rentas se pueden clasificar de muy diversas maneras, en función de la cuantía de los términos, constantes o variables. Aquí lo tenemos, en función de la valoración inmediata, diferida, anticipada, o en función de la duración, temporales y perpetuas. Y además pueden ser prepagables y postpagables. Todo eso lo iremos viendo, iremos trabajando con ello a lo largo de esta unidad. Vale. Como veis, aquí viene un caso práctico donde habla un poquito de la renta, ¿vale? ¿Qué sería una renta? Por ejemplo, imaginaros que todos los años ingresamos la misma cantidad de dinero en una entidad financiera. Todos los años se va ingresando una cantidad a un tipo de interés X. Al final se formará un capital final. Es una renta. Es una sucesión de capitales que yo voy dando a lo largo de un periodo de tiempo, generalmente equidistante y siempre constante esa cantidad de capital. ¿Vale? Bueno, una renta, por ejemplo, puede ser un alquiler. Yo todos los meses doy una cantidad por un alquiler. Eso sería una renta. ¿Vale? Entonces son distintos tipos de renta. En función de si esa renta se realiza al principio del periodo que estamos trabajando o al final, es decir, si se hace al principio, los alquileres, por ejemplo, se suelen pagar por anticipado al principio del mes, pues eso se llama una renta prepagable. Si se realiza al final, cuando ha acabado el periodo, postpagable, ¿vale? Esos términos, pues ya os digo, iremos trabajando con ellos a lo largo de esta unidad. Mirad, aquí tenemos ya los conceptos de renta. Como veis, pues nos habla de la renta financiera y vemos que cuando nosotros vamos ingresando una sucesión de capitales, ¿vale?, a lo largo de un periodo de tiempo y queremos valorar ese capital en el momento inicial aquí, es decir, de aquí hasta aquí, nosotros hemos ido ingresando durante 5 años una serie de capitales a un tipo de interés X en una entidad financiera. Y podemos calcular, el valor inicial que tiene ese capital ahora, es decir, actualizar o calcular ese valor final de una renta en un periodo de tiempo X, es decir, hacia el futuro, capitalización. Vale. Aquí viene la expresión matemática, entonces, para calcular el valor actual de una renta utilizamos esta expresión. 1 menos 1 más i elevado a menos n partido i, donde i es el tipo de interés, ¿de acuerdo?, de la operación, elevado a menos n, el periodo en negativo porque estamos actualizando, yéndose al principio, y dividido entre i, y es el valor inicial de el tipo de interés de esa renta. Vale. Aquí tenemos un ejercicio que vamos a comentar con esa expresión matemática. Mirad. Nos dice que Andalucía tiene que comprar una máquina. Luna consulta con una entidad financiera la forma de financiarse para su adquisición. Las condiciones son a pagar cuotas de 3.000 euros al año durante 5 años al tipo de interés 12 efectivo anual. Mira. Aquí tenemos las condiciones para que se dé una renta. 3.000 euros cada año durante 5 años, es decir, el capital es 3.000, n es el periodo de tiempo, I, que es el tipo de interés, es el 12%. ¿Vale? Lo que quiere Luna es saber esas cantidades de dinero que va a entregar durante 5 años, ¿vale?, a qué equivale en el momento actual. Es decir, llevar toda esa unidad de dinero al momento actual, al momento cero, actualizarlo para calcular el valor actual de esa renta. Entonces, el valor actual de esa renta, es decir, lo que valdría esa renta en el momento cero, pues se aplica la expresión que hemos visto, la fórmula. Mirad, aquí viene una simplificación de la fórmula. Sería la siguiente. Partimos de aquí. Esta es la del valor final. Aquí. ¿De acuerdo? V sub 0 es valor inicial. Entonces sería capital 3.000 por 1 menos 1 más 0,12, que es el tipo de interés, elevado a menos
n menos 5 años partido 0,12. De esta forma, sustituyendo los datos en esta expresión matemática, o expresión financiera, obtenemos que el valor actual de una renta de 3.000 euros durante un periodo de tiempo n de 5 años o un interés del 12% efectivo tendría un valor actual de 10.814,3286. Lo que significa que si Luna solicita un préstamo a una entidad por 10.814 euros en el momento actual, tendrá que devolver 3.000 euros durante el resto de una serie de años, 5 en este caso, al 12% de interés anual, es decir, 3.000. Si vemos, 3.000 por 5 serían 15.000. Luna solicita un préstamo de 10.814 euros ahora y devolverá una serie de cantidades de 3.000 euros durante 5 años. Esa diferencia entre el capital que solicita como préstamo y el que va entregando serían los intereses de las diferentes operaciones. Al igual que podemos calcular el valor actual de una renta, que esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular los préstamos cuando trabajamos con préstamos, o si alguno de vosotros habéis solicitado alguna vez un préstamo, vuestra entidad financiera la ha calculado utilizando esta expresión. Lo único que en lugar de n ser 5 años, lo habrá realizado de forma mensual. ¿Vale? Pero como ya hemos visto anteriormente, sabemos traspasar esta información de meses a años. Es decir, sabemos pasar años a meses y tipo de interés efectivo anual a tipo de interés efectivo mensual. Vale. Se puede dar el caso contrario, es que vayamos depositando en una entidad financiera durante un periodo de tiempo una cantidad, un tipo de interés X. Y queremos saber, después de una serie de años, qué cantidad obtendremos, es decir, cuál será la rentabilidad y qué vamos a obtener. Por ejemplo, eso se llama valor final de una renta, es decir, conocer el valor de una renta en un periodo de tiempo, cuando pase ese periodo de tiempo. Imaginaros, aquí nos dice que depositamos 1.000 euros anualmente durante 7 años, con la intención de constituir un fondo para adquirir una nueva maquinaria en un futuro, ¿vale? Nos dicen que el tipo de interés efectivo de la operación es el 5% anual. Vale. Para calcular el valor final de una renta, tenemos que utilizar esta expresión. ¿Vale? ¿Qué significa esta expresión? Pues el capital que vamos depositando cada año, en este caso 1.000 euros, por 1 más I es el tipo de interés 5%, elevado a n, el número de periodos 7 menos 1 partido del interés 0,05. Sustituyendo esa expresión, aquí, ¿vale? Nos da, bueno, aquí mira, en este caso si tenemos, está aquí hecha la expresión, pues 1.000 por 1 más 0,05 elevado a 7 menos 1 partido 0,05. Nos dice que dentro de 7 años, depositando en una entidad financiera 1.000 euros, al final de cada año, obtendremos una renta o un total de 8.142 euros. ¿Veis? Comento una cosilla y es que la diferencia entre A y S, A se utiliza para calcular valor actual en la nomenclatura, mientras que S significa valor final. Se utiliza para calcular el valor final de una expresión. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, tenemos que aprendernos la fórmula para calcular el valor final de una renta y la expresión para calcular el valor inicial de una renta. ¿Vale? Estas son las rentas simples. Ahora iremos avanzando y veremos distintos tipos de rentas más complejas. Aquí tenemos un vídeo, ¿vale? Que también nos puede ayudar en las explicaciones. Vale. Nosotros lo que hemos visto anteriormente se llama renta constante, puesto que la cantidad de capital siempre es la misma, y postpagable porque hemos hecho referencia a que se abonaban las cantidades de dinero al finalizar el periodo. Sin embargo, existe otro tipo de rentas en las cuales las cantidades se abonan al comienzo, como puede ser un alquiler, o puede ser un tipo de préstamo en el cual la cuota se ingresa al comienzo, no al final del periodo, etcétera, etcétera. Ese tipo de operaciones en las cuales las imposiciones se realizan al principio del periodo, no al final, tiene el nombre de prepagables. ¿De acuerdo? Porque la operación no se realiza aquí, sino en el momento cero. Vale. La principal diferencia entre una operación prepagable y postpagable, aparte o a diferencia del periodo de tiempo en el cual se realiza, es que tenemos que añadirle
a las expresiones anteriores vistas la coletilla de 1 más i. ¿Por qué? Porque nosotros a esta fórmula que hemos utilizado para una expresión para las rentas postpagables, es decir, las que se realizan al final del periodo, en este momento, ahora estamos aquí. Pues si le añadimos el 1 más i, la pasamos aquí y ya podemos utilizar la misma fórmula, ¿vale? Bueno, son cosas matemáticas. Si queréis centraros en añadirle 1 más i a ambas expresiones, ya estamos realizando operaciones denominadas prepagables al comienzo del periodo de tiempo. Y veis, a la formulación que hemos utilizado antes, le hemos añadido los dos puntitos aquí arriba, que significa prepagable. Vamos con un ejemplo práctico. Mirad, nos dice que calculemos el valor actual de una renta prepagable. Acordaros, valor actual es una serie de rentas, calcular el valor en el momento cero, es decir, ahora. Nosotros vamos a realizar una serie de imposiciones, por ejemplo un préstamo, y tenemos que calcular el valor en el momento cero, ahora. Dice que ha alquilado una nave de su propiedad, ¿vale? Y que la cláusula indica que se alquila por 10 años. Y el abono se realiza a principio de cada año. Cuando nos dice a principio de cada año ya sabemos que son prepagables. Vale, entonces nos dice que ese dinero lo depositamos en una cuenta corriente que tiene un interés, una remuneración del 4%. Vale. ¿Quieres saber qué valor tendrá esos 20.000 euros que estamos ingresando todos los meses durante 10 años? ¿Qué valor tendría en el momento actual? Es decir, ahora, ¿qué valor tendría? Vale, cuando estamos hablando de qué valor tendría ahora, valor actual, estamos hablando de valor actual y como se ingresa al principio de cada mes, estamos hablando de una renta prepagable. Bueno, pues ya sabemos que queremos calcular el valor actual de una renta prepagable, es decir, qué dinero, qué valoración tendríamos ahora en referencia a los ingresos que vamos realizando en un futuro. Vale, entonces, valor actual. Utilizamos la expresión del valor actual, 20.000 por 1 menos 1 más el tipo de interés elevado a menos 10 son el número de años del periodo, dividido entre el tipo de interés. Pero como es prepagable, le añadimos 1 más 0,04, 1 más i. Y nos dice que el valor actual de una renta prepagable de 10 términos, 10 años, a un tipo de interés del 0,04 y de una cantidad de 20.000 euros, nos da un valor de 168.706 euros. Vale. Se puede dar el caso contrario, y es que queremos saber, ¿vale?, el valor final de una renta, es decir, cuánto valdrá cuando pase los 5 años de una renta de 300.000 euros, que vamos ingresando 300.000 euros cada año durante 5 años, un tipo de interés del 4%. ¿Cuánto tendremos dentro de 5 años? Pues bueno, esta renta queremos calcular un valor final. Además, al realizarse por un alquiler que se ingresa al principio de cada periodo, estamos hablando de una renta prepagable, ¿vale? Pues realizamos la operación. ¿Vale? Calculamos el valor final de esta renta, 300.000 euros por 1,04 elevado a 5 años, que es el periodo que queremos calcular la renta, menos 1 dividido entre el tipo de interés de la operación, 0,04. Y a su vez, el resultado se multiplica, como veis aquí, por 1,04 al tratarse de una renta prepagable. Total, que cuando hayan transcurrido los 5 años ingresando 300.000 euros a un 4% de interés prepagable, el valor final de la operación será 1.689.892,63. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis más ejercicios para practicar, ir practicando, y ya en las sesiones online pues iremos resolviendo todas las dudas que vayan surgiendo. Hasta luego.